Gloria al Señor. El mensaje lo hemos titulado El poder transformador del reino. El poder transformador del reino. Y quiero llevarlos a una cita bíblica que está en 1 Corintios 4:20. Cortita. 1 Corintios 4:20. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos? Dice la palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Lo leemos otra vez? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Pero los escucho bien bajito, ¿eh? En poder. Poder. Bendito sea el nombre del Señor. Glorioso Cristo. Hemos venido entendiendo en los mensajes anteriores que el pastor Diego ha estado compartiendo y hemos ido entendiendo que Dios trajo en su Hijo la consumación de su reino sobre esta tierra. Y si usted y yo estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Si usted y yo estamos en Cristo, significa que usted y yo fuimos trasladados al reino del amado Hijo. El reino de Dios es la verdad central a lo largo y ancho de todas las Escrituras. Juan el Bautista vino preparando el camino a la manifestación del Mesías. ¿Y qué fue lo que predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos se había acercado, pero se requería arrepentimiento. Mateo 3, 1, 2 declara esto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, luego que fue probado en el desierto, luego de vencer toda tentación que el diablo le presentó, dice la palabra que inició su ministerio, un ministerio público, llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos había venido. Mateo 4:17 lo explica. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos en la palabra continuamente que el reino fue el mensaje de Jesús. Hasta el día que Él ascendió al Padre, Jesús les demostró el reino de los cielos a los apóstoles que había escogido. Hechos 1:3 declara la palabra, a quienes también, hablando de los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esta palabra indubitable significa que no se puede dudar, que no se puede debatir, que no se puede refutar. Pruebas indubitables. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba a sus apóstoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios fue el mensaje central de los apóstoles. Fue la predicación de los apóstoles. Y esto lo testifica el libro de los Hechos. Cuando Pablo estuvo en Roma, preso por causa del Evangelio, ¿qué hizo Pablo? Les habló el reino de Dios. Hechos 28, verso 31. Dice la palabra, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hebreos 12, 28. Esta carta a los hebreos también nos dice lo siguiente. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.
Y como si esto fuera poco, hermanos, entendamos que en el libro de Apocalipsis también lo resume en una declaración. ¿Qué dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 12:10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, hablando del reino de Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo creo que con todos estos pasajes, y si leemos cada uno de estos pasajes, descubrimos el tema central, un tema puntual, un tema claro, específico y glorioso. ¿Cuál es el tema puntual? Dios quiere que entendamos la realidad de su reino. Ahí está el punto central. ¿No es glorioso, iglesia amada, entender que nuestro Dios es un Dios que reina? Es maravilloso entender, porque aunque veamos tantas cosas en este mundo, a través de nuestros ojos naturales, hermanos, que nuestro corazón siempre debe tener una claridad específica, que Él reina y Él sigue reinando y reinará hasta el final. Bendito sea el Señor. Iglesia amada, su reino es el dominio de Dios sobre todas las cosas. La palabra reino significa gobierno soberano. Gobierno soberano. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios en esta tierra. La palabra para reino en inglés es la palabra kingdom. Kingdom. Que se conforma de dos términos. King, que significa rey. Y dom, que significa dominio. Kingdom. Rey y dominio. El reino de Dios es el gobierno, es el dominio y es la autoridad soberana de nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Ahora, quiero aclarar, ¿qué no es el reino de Dios? Porque aquí hay mucha gente, muchos cristianos que se confunden y andan confundidos con los conceptos de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es una simple enseñanza. El reino de Dios no se puede reducir simplemente a lo que viene después de la muerte, porque ese concepto lo escuchamos bastante. Tampoco el reino de Dios es un tema interesante de la Biblia para debatirlo, discutirlo. No. No es una palabra de moda. Tampoco es una palabra de moda. El reino de Dios no se refiere a casas, carros, ropas, comidas, no. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios. Porque, hermanos, como dije, hay muchas interpretaciones de lo que significa el reino de Dios. A muchos cristianos, ¿verdad?, que les escucho por ahí, creo que aquí no sucede, pero en otros lugares sí. Muchos cristianos dicen: ¿viste el carro o ves el carro de reino que tengo? Y eso no es un carro de reino, esa es una deuda que tiene. Esa es una deuda adquirida, hermanos. ¿Viste la casa de reino que Dios me ha dado? Y lo que tiene es una esclavitud financiera. Pero no es reino. ¿Viste la ropa que he visto? Es ropa de reino. Y no tiene ni $1 en el bolsillo para bendecir y ofrendar o para diezmar o para ayudar a una persona necesitada. El reino de Dios, escúcheme, no es comida, no es bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos 14:17, allí lo declara el apóstol Pablo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Iglesia amada, debemos entender que la esencia del reino de Dios
no es externa. Ciertamente el reino de Dios en nosotros produce resultados externos, produce evidencias externas, pero la esencia del reino de Dios es una realidad interna, adentro. Esa realidad nos gobierna desde adentro a todos aquellos que hemos sido traídos a este reino. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿en qué reino vives? Bendito sea el Señor. Por ahí escucho también hermanos que sacan su celular a cada rato y dicen, ¿viste el celular de reino que tengo? El de la manzanita. Eso no es reino. Eso no es reino, hermanos. El reino de Dios está dentro de nosotros. Ahora, el reino de Dios tiene 3 características. En primer lugar, tiene un rey, porque todo reinado necesita y requiere tener un rey. El reino de Dios tiene un rey. En segundo lugar, tiene una corte de reinado. Y en tercer lugar, tiene un territorio sobre el cual gobierna y domina. Es decir, Dios es el que domina. Su corte de reinado son sus servidores que establecen su reino. Y hay territorios sobre el cual su reino está avanzando. Iglesia amada del Señor, nuestra felicidad es entender que antes éramos enemigos, vivíamos alejados de su reino, vivíamos extraños de su reino. Pero dice la palabra que ahora en Cristo somos siervos y administradores de su reino. Por lo tanto, iglesia de Dios, necesitamos aprender a operar en ese reino. Y para aprender a manejar y a apoderarnos y a operar en ese reino, voy a enseñarles 3 claves que son sumamente importantes, que nos van a llevar a operar correctamente en el reino de Dios y entender su naturaleza. Clave número 1, o punto número 1, son 3 puntos. Se nos dio la naturaleza para operar en este reino. Se nos dio. Ya se nos dio. Usted no puede operar en el reino de Dios sin la naturaleza correcta. Si no tiene esa naturaleza correcta de este reino, usted no puede operar en él. Si usted no ha experimentado un cambio de naturaleza espiritual, entonces usted no puede ver la gloria de Dios, el reino de Dios en su vida. Y esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 3. Todos conocen este hecho. Pero en el verso 3, Jesús le responde a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo. Hermanos, Jesús está haciendo un juramento de una verdad divina. Cuando usted escuche de cierto, es un juramento de una verdad divina. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Es decir, que si no experimentas este cambio, no pasará absolutamente nada. Nosotros, para poder darlo, la condición es que la persona tiene que sufrir, debe sufrir un cambio en su naturaleza. Si no hay este cambio en su naturaleza, va a ser difícil que pueda usted experimentar el reino. El hombre y la mujer natural no pueden entrar y participar de este reino. Es decir, no se puede experimentar el poder de este reino con los sentidos y con las naturalezas comunes. Usted no participa del reino con la naturaleza con la que vino a esta tierra. En otras palabras, no es suficiente haber nacido de papá y mamá. Es necesario algo más. Sino que para entrar a ver este reino hay que nacer de Dios. 2 nacimientos: nacer de papá y mamá y nacer de Dios.
Jesús le está diciendo a Nicodemo que el reino de Dios no se reduce a una nación terrenal, hablando de Israel. Jesús le está diciendo a Nicodemo que la naturaleza del reino de Dios es espiritual, que este reino trasciende la esfera de lo natural, trasciende la cultura, y yo digo más, y trasciende con el tiempo. Está por encima de las circunstancias. El reino de Dios está por encima de toda comida, toda liturgia religiosa y sobre toda otra cosa que se puede identificar en esta tierra. Jesús le está diciendo a Nicodemo, este reino es el reino, el gobierno soberano de mi Padre. Jesús le está declarando, este reino es el gobierno soberano que gobierna las circunstancias, gobierna todo en esta tierra. Por lo tanto, cada uno de nosotros nacimos en esta tierra, pero para ser participante de su reino es necesario nacer de nuevo, nacer de Dios. Tal vez alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo se nace de Dios? Se lo explico. Solamente las personas que están conscientes de que han ofendido a Dios, que están conscientes que han tomado sus propias decisiones, de que han estado viviendo sin la voluntad de Dios, que no le han permitido a Dios gobernar sus vidas, esa persona tiene el privilegio de llegar en arrepentimiento y confianza en el perdón y la salvación que Dios regala por medio de Cristo Jesús. Esa es la obra de la cruz, hermanos. Esa persona es la que nace de Dios. Es importante ver que en lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo es algo muy especial. Y lo que la palabra nos está enseñando en esta mañana. Le está diciendo que este reinado no es terrenal, hermanos, sino que este reinado es un reinado espiritual. El que entra a este reinado necesita adquirir. Es apremiante adquirir, hermanos, la misma naturaleza del rey. Por lo tanto, no se trata de comida. La mente común no heredará su reino. Los participantes de su reino son los que han renunciado a su propia manera de vivir y han rendido sus vidas para vivir conforme a Dios. Son aquellos creyentes que han recibido el corazón y la mente y el Espíritu de Dios. Por eso, iglesia amada, para recibir este reino se necesita tener la misma naturaleza del Rey. Y allí es donde ese reino se va a hacer evidente. Allí es donde este reino se va a manifestar. Si usted ya nació de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios aquí? Entonces le tengo buenas noticias. Usted es participante de ese reino. Somos participantes de ese reino. Y debe saber ahora que lo que usted necesita ahora es aprender a operar dentro de esa esfera, de ese reino. Y yo quiero decirle, cada día el Señor nos presenta grandes oportunidades. ¿Para qué? Para conocer y aprender a manifestarnos en su reino. Por eso mi oración por este mensaje es que el Señor nos ayude y nos enseñe a operar en ese reino. En su oración dígale, Señor, Espíritu Santo, enséñame a operar en lo que ya tengo. A operar en lo que ya tengo. Bendito es el Señor. Aquí es donde muchas personas se confunden, hermanos. Y escuchamos tantas barbaridades de gente que dice, si Dios es rey, ¿por qué Él permite tantas tragedias en el mundo? Si Dios es rey, ¿por qué en mi barrio hay tanto delincuente? Si Dios es rey, ¿por qué no cambia mi nación? Hermanos, estos razonamientos son productos de no entender que el reino de Dios solo opera donde la naturaleza del rey ha sido establecida. Él opera donde su naturaleza ha sido puesta. Bendito es el Señor.
Si usted es uno que se entrega continuamente al señorío de Cristo, si usted es una persona que ha nacido del agua y del Espíritu, y ahora usted es territorio donde el gobierno de Dios está operando, dice la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Es decir, que nuestra naturaleza cambió en el momento en que el Espíritu de Dios nos hizo uno con Él. Entonces, si el Espíritu de Dios se hace uno con nosotros, entonces caminamos en unidad y en el mismo sentir y en la misma naturaleza. Cuando usted mira a su hermano que está en Cristo, ¿verdad? Ahorita que lo saludó, lo que usted está mirando externamente es un estuche, es un recipiente donde está la verdadera naturaleza de Dios, de sus hijos. Cuando alguien nace de Dios, mediante el arrepentimiento y la fe, esa persona desarrolla una esfera superior de gobierno. Y el reino de Dios se extiende en esa vida y en ese territorio. Está en operación ese reino. Se va a manifestar su gobierno. Su territorio de reinado es, hermanos, no debido a que tenga una casa, un carro, un celular, hermano, la ropa especial, no, sino porque mi vida es una expresión, un testimonio y una manifestación de que Dios es quien gobierna mi vida. En otras palabras, dentro de mí mora, vive y habita un rey con todo su reinado. Bendito sea el Señor. No se ofenda por lo que voy a decir. Y si se ofende, pues tendrá que darle cuenta a Dios. Mucha gente puede congregarse en una iglesia, puede tener años en el Evangelio, quizás puede saber mucho de Biblia, pero si no ha nacido de Dios, si no ha habido un cambio de naturaleza, hermanos, si esa persona no reconoce la condición natural con la cual llegó a esta tierra y vive en sus delitos y pecados, déjeme decirle con todo respeto, esa persona no participa del reino de Dios. Pero si esa persona, por un acto soberano de Dios, va a la cruz, mira la obra de Cristo, mira el sacrificio en la cruz, esa persona puede experimentar el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Esa persona va a experimentar el perdón, la gracia y recibe por fe la salvación. La obra, entienda esto, iglesia amada, la obra de Dios en la cruz de Cristo es la oportunidad. ¿Oportunidad de qué, pastor? Oportunidad de la misericordia y la compasión de Dios para cada uno de nosotros. Si usted reconoce, se rinde humillado ante su presencia, dejando en la cruz su pasado, porque hermano, el pasado marca, el pasado sigue marcando y nos llena muchas veces de tantas tragedias. Y escuchamos historias tras historias. Pero yo le tengo buenas noticias en esta mañana. Si Dios lo marca y Dios le da su propósito, sin importar lo que haya pasado o vivido a través de la historia, en ese momento el Espíritu Santo va a venir sobre usted de una manera irresistible que no queda más que rendirnos a sus pies para vivir la mejor y la más maravillosa experiencia en cada uno de nosotros. ¿Cuál experiencia? Participar de su reino en nosotros. Quizás usted no sepa qué pasó con exactitud. Quizás no entienda qué está pasando en su vida. Es probable que al inicio usted se vuelva vulnerable a todas las cosas. ¿Por qué? Porque no conoce a precisión a Cristo. Porque lo que hemos aprendido son argumentos, doctrinas,
¿verdad? Pensamientos de hombres, y no entendemos que ya portamos la vida de un rey. Pero solo cuando entendemos qué es lo que sucede, ese algo poderoso que sucedió en nuestras vidas, entonces pasamos a participar de su naturaleza divina. Le pongo un ejemplo para ilustrarlo mejor. Un ejemplo. Es de la misma forma como cuando nace un niño, un bebé. ¿Qué se le hace al niño? Se le dan los primeros biberones. El bebé está en una etapa de ignorancia. Nació, tiene vida, ¿pero qué? Pero depende de lo que otros le pueden dar. Y en la medida en que este bebé va creciendo, va teniendo conciencia, va adquiriendo conocimiento y entendimiento de la vida, entonces ese bebé se va a dar cuenta que muchas de las cosas que pasaron tempranamente en su vida fueron propias de su inmadurez. Y así pasa con nosotros, igual. Quizás no lo entendamos al inicio de nuestras vidas en Cristo, las personas que son nuevas, tiernas. Pero hermanos queridos, pero lo único que entendemos es que algo pasó en nosotros, algo sucedió en nuestras vidas. Y es que, ¿qué pasó, pastor? Es que se nos dio la naturaleza divina. Hermanos queridos, debemos entender que a este reino no se puede entrar con la mente y el corazón natural. A este reino se entra con la naturaleza del rey, porque la naturaleza de este reino es esencialmente espiritual. En otras palabras, ahora entramos a un nuevo orden de cosas que son nuevas para nosotros y que nadie en esta tierra nos las puede enseñar. Pero dice la palabra que Dios tuvo que ponerlo dentro de nosotros, su reinado, para poderlo enseñar por el Espíritu a nuestras vidas. Ahora este reino lo tenemos dentro porque se nos dio la nueva naturaleza en el nuevo nacimiento. Segundo lugar, segunda clave, el reino de Dios es un reino de poder. Iglesia amada, si hay una palabra que define el reino de Dios, es la palabra poder. Este reino es poder, y ese poder de este reino es el gobierno transformador de Dios en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo, en el versículo inicial, nos decía que este reino no es cuestión de palabras, sino ¿de qué? De poder. El reino manifiesta en nosotros una vida de poder del Espíritu de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Mire lo que declara el apóstol Pablo. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y Pablo en 1 Corintios 2, versos 4 y 5 dice, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cómo fue la predicación y la palabra de Pablo? Sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué propósito, amados? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. En el poder de Dios. Qué glorioso, hermano, este reino. Qué glorioso este reino que usted y yo portamos. Este reino es evidencia de una vida de poder. Este reino es una evidencia de una vida transformada. Todos los que participan de la naturaleza del rey participan también de su poder. Fuimos arrancados, hermanos, fuimos arrancados de una vida incapacitada para vivir para Dios. Y ahora estamos en la vida de poder que glorifica a Dios. Entonces, lo que necesitamos es entender la naturaleza de este reino. Necesitamos entender su poder para participar y conocer los beneficios de este reino. El poder del reino de Dios es una vida en nosotros, iglesia amada. ¿Y cuál es esa vida, pastor? Sencillo, esa vida se llama Cristo.
en nosotros. 1 Corintios 1:24, Pablo dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder del reino es una persona viva. ¿Y quién es el que está vivo, hermanos? Cristo Rey y Cristo Señor. Cristo es el poder y la sabiduría que usted y yo tenemos y portamos. Ese poder que tenemos y portamos nos transforma y transforma todas las áreas de nuestras vidas. Por tanto, iglesia amada, llevamos y portamos el poder gobernante, Cristo en nosotros. Y aclaro algo más. Este poder no es sensacionalismo pasajero para vivir como nos da la gana. Esta vida de poder es para hacer evidencias, recalco, evidencias de la transformación que Dios produce. Como servidores del Rey que vive en nosotros, somos evidencia del poder transformador en todo momento y en todo lugar. No solamente en la iglesia, hermanos, no solamente en la congregación, sino en todo lugar. Mire, cuando su poder está obrando, yo quiero decirle y aclararle, las cosas nunca más serán iguales en nosotros. Nunca más. Cuando el poder de esta vida interna llega a un área de nuestra alma, esa área es cambiada. Es más, le puedo garantizar que su poder sana toda enfermedad de nuestra alma. Usted no necesita el psicólogo, con todo respeto a los psicólogos cristianos, pero usted no necesita para sanar su alma solamente el poder que mora en usted. Su poder nos libera de toda influencia del diablo. Es imposible conocer este poder y que nuestro corazón siga enfermo. No se puede, hermanos. O que sigamos esclavizados por el diablo. Es imposible, hermanos. No es posible. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo hablando de Jesús, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo es esto? Sencillo, porque Dios estaba con él. Jesús el ungido por el poder del Padre. ¿Para qué? Ahí está. El poder del Rey en nosotros manifiesta su bien. El poder del Rey en nosotros manifiesta su sanidad, su libertad. El poder de ese reino, hermanos, nos prepara para que seamos canales de sanidad, canales de libertad para otros. Jesús fue ungido, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para sanar y liberar, para traer bienestar a la gente. Para eso fue ungido Jesús, para hacer bien a los demás. Y no fue un poder para engañar, para dañar, para manipular, ni para aprovecharse de ese poder, sino para hacer el bien, dice la palabra. Para sanar, para dar libertad, para traer restauración. Cuando el poder de esa vida se nos revela, usted y yo ya no estamos llamados a caminar como enfermos, sino como hombres y mujeres con corazones libres en esta tierra para Dios. En otras palabras, su poder no conoce límites. No hay corazón duro para Dios. ¿Por qué? Porque el poder de su reino cambia a todo tipo de personas que realmente quieren y desean cambiar sus vidas para siempre. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Con qué propósito? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos,
el poder de su reino salva a los perdidos. Yo pregunto, ¿cómo se está estableciendo el reino de Dios? ¿Cómo establecemos o cómo se establece el reino de Dios en esta tierra? Mediante usted y mediante yo. Mediante nosotros, amados. Cuando usted y yo nos volvemos una evidencia de su poder. Hermanos, la verdadera enfermedad de las personas no está en el cuerpo, sino que la verdadera enfermedad radica en el corazón. En el corazón está la enfermedad. Y Cristo es poder de Dios que sana y transforma todo. ¿Lo está creyendo? Lucas 6:19 dice la palabra, y toda la gente procuraba tocarle. Pregunto, ¿y por qué la gente se alocaba para tocarlo a Jesús? ¿Por qué lo tocaban? Porque poder salía de él y sanaba a todos. El poder del Rey que vive en nosotros tiene la autoridad y el poder para sujetar toda situación a los pies de Cristo. Los que tienen y descubren este poder ya no son gobernados por las situaciones o por las crisis o por las circunstancias, hermanos, sino que ven el poder de Dios en ellos, sujetándolo todo, incluso al mismo diablo. Lucas 4:36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Iglesia amada, el poder de este reino sujeta todo diagnóstico de enfermedad a los pies de Cristo. El creyente que se maravilla en el poder de este Rey que vive en nosotros no es gobernado por las manipulaciones de un hijo rebelde. Porque hoy los hogares son manejados por los hijos y no por los padres. Los hijos son los que gobiernan en la casa, porque los padres son figuras y retratos decorativos. Hoy los hijos han aprendido tantas técnicas en YouTube y en el Facebook de cómo manipular. Pero con un creyente que se para con la autoridad, ¿qué hace? Ese padre que tiene la autoridad de Cristo y sabe que tiene un poder glorioso en su vida, ¿qué hace? Atrae la presencia de Cristo a esa familia, a ese matrimonio y a ese hogar. El creyente que descubre el poder de ese reino que mora en nosotros no es fácilmente influenciado por los deseos de este mundo, por el poder, hermanos, de este mundo. El creyente que se enfoca en el Rey que vive en él es un creyente que experimenta el poder de Dios fortaleciéndolo contra el pecado. Algo más, este mismo poder es el que nos guarda, hermanos. No es nuestra fuerza natural la que nos guarda, es el poder de Dios. Dijera, ¿cómo es que este poder nos guarda? El poder de este reino nos guarda alentándonos en la esperanza de ver su poder en mayor proporción en nuestras vidas. Romanos 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Con qué propósito? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Significa que somos guardados al creer que Dios, el Dios de esperanza, está en nosotros para mostrarnos su poder. Y esto, hermanos, nos da libertad, nos da gozo, nos da alegría. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Mire que la Escritura declara que es su poder quien nos tiene guardado para Él. No es mi fuerza natural, no es mi fuerza humana, no es lo que nosotros hacemos, no es nuestra sabiduría. Es Él quien nos guarda, es su poder que está guardando nuestras vidas. Oramos y ayunamos porque al hacerlo nuestros sentidos naturales, nuestros sentidos espirituales se enfocan en Dios. Y entonces somos fortalecidos para creer que Él es
quien nos guarda. Pero si yo pienso, amados, si yo pienso que mi determinación por orar, por ayunar, por venir a la iglesia me guarda, ¿qué pasa? Significa que estoy descansando en mis fuerzas, estoy descansando en mi poder. Hermanos y amados, no es la fuerza de tu determinación quien te guarda, es el poder de Dios que está ahí morando en nosotros para guardarnos. Oremos, ayunemos, congreguémonos creyendo que Dios es el que nos guarda. Por eso necesitamos que nuestros sentidos vean el poder de la presencia. Creo que el micrófono. Iglesia amada, hemos recibido su poder como herencia. Como herencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo oraba. En Efesios capítulo 3 vemos allí la oración del apóstol Pablo. Y esta oración que hace el apóstol Pablo, vemos que ora a Dios para que los creyentes se encuentren echando raíces y cimientos en el poder del Rey que vive en cada uno de ellos. En el verso 20, al final de esta oración, se hace un resumen de todos esos poderes. El poderoso está en mí. El poderoso lleva a cabo todas esas obras de poder. Así es como oramos. Efesios dice 3:20, y aquel que es poderoso, mire, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea que nuestras oraciones se quedan cortas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poderoso Rey en nosotros actúa con su poder. Ese es un regalo para la iglesia. ¿Cuántos se gozan por eso? Eso es un regalo, hermanos, glorioso. Hermanos, tenemos en nosotros el poder de Dios para cumplir los propósitos eternos. ¿Cuál es ese propósito eterno, pastor? En el verso 11, Efesios 1:11, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Mire, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí podemos ver claramente que este propósito eterno tiene dos características. La primera es unir, reunir, reconciliar, ¿qué? Todas las cosas, las que están en los cielos como las que están aquí en la tierra. En otras palabras, nuestro soberano Rey y Dios no tiene nada por fuera, no deja nada por fuera, no se le escapa nada. Todo, absolutamente todo, lo está reuniendo, hermanos. Lo está consolidando. Y la segunda característica tiene que ver con que solo uno podía realizarlo. Y la persona que pudo realizarlo, ¿cómo se llama? Cristo, el amado Hijo de Dios. Por eso es que Cristo, poder de Dios, Cristo es el único que llevó a cabo la tarea de reunirlo todo en Dios. Y ese poder es el que mora en cada uno de nosotros. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva a entender este propósito? Aquí está el tercer punto. Necesitamos, como iglesia amada, descubrir la medida completa del poder de Dios en nosotros. Se nos dio este poder para descubrirlo, para entenderlo. Y eso es lo que Pablo ora en Efesios 3:19. Dice, de conocer toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19 declara esto. Dice Pablo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Con qué propósito? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Muchas personas vienen y buscan a Dios solo por buscar o recibir una bendición de parte de Él. Pero yo les tengo una buena noticia. El Evangelio no está para eso. El Evangelio está para que usted y yo descubramos, entendamos y creamos lo que usted y yo ya tenemos y ya portamos por estar en Él. Repito, el Evangelio está para que descubramos, entendamos y creamos lo que usted y yo ya tenemos y portamos por estar en Él. Lo tenemos a Él. Lo tenemos a Cristo. Y si lo tenemos a Cristo, estamos llenos de su vida ya. Tenemos toda la plenitud de Él. El que nos habita nos ha dado el poder y la autoridad de su reinado. Yo creo que eso es suficiente, hermanos. Pero aquí se nos habla de llegar a una medida. ¿Por qué llegar a una medida? Porque ninguno ha alcanzado el conocimiento completo de esta llenura. Nuestro llamado, iglesia amada, el llamado de Dios que nos está haciendo hoy es a que te entregues y te rindas para que aprendas a descubrir como medida completa del poder de Dios. Porque aún tenemos mucho que conocer, tenemos mucho que descubrir, tenemos mucho que aprender de Él. Y ese es el vivir de nosotros, creyentes de Dios. Mire, el mejor ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la palabra que después de haber conocido tanto de Cristo, después de haber recibido tantas revelaciones de Dios, ¿sabe lo que declaró el apóstol Pablo? Él declaró: aún tengo mucho que descubrir de Cristo. Por eso todo lo tengo por basura y pérdida. Mire, todo lo tengo como basura y pérdida, con tal de ganar y seguir aprendiendo y seguir conociéndolo a Él. Con el propósito de que a medida que yo aprendo y conozco de Él, puedo edificar su cuerpo, su iglesia. Por eso, mi amado hermano, nunca piense que ya se lo sabe todo. Nunca piense o crea que ya se lo sabe y lo conoce todo. O que ya descubrió todo, hermanos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama arrogancia. Se llama intelectualismo bíblico, terrenal. Sin embargo, mientras más conozco por la palabra, más aprendo de la naturaleza de su reino, conozco de su poder, ¿cuál es la actitud? Más humilde debo ser. Mientras más conozco de Él, más aprendo de Él, más sé de Él, más humilde debo ser. ¿Por qué? Porque a mayor revelación de Cristo, ¿qué va a pasar? Nuestro carácter se vuelve más a Cristo, se vuelve más humilde, se vuelve más manso. Dios quiere que la naturaleza de su reino gobierne el corazón de todo hijo de Dios. El objetivo de todo esto es que el cuerpo sea lleno del conocimiento completo de su poder en nosotros. ¿Para quién es este poder? Este poder divino es para los que creen. Este poder transforma a todos aquellos que abrazan la mente de Cristo. Este poder resume todas las expresiones pasadas de poder, porque este poder transforma nuestras vidas a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Debemos entender que ese poder actúa siempre en nuestras vidas y no es para las sensaciones solamente ni para las emociones, sino que este poder es para que el hombre interior sea fortalecido y seamos guardados en los momentos de las pruebas. Iglesia amada, escúcheme, ese poder nos sostiene. Ese poder nos guarda. Ese poder nos ayuda a vencer en todo momento y en toda circunstancia. Ese poder nos preserva. Ese poder hace que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ese poder está en operación 24 horas al día, 7 días a la semana, transformando nuestras vidas, cambiando nuestras vidas. Y reside en usted.
vive en usted, mora en usted, habita en usted. Este poder reside en a todos aquellos que han vuelto a nacer para Cristo y han sido hechos herederos y participantes de su promesa. Por eso, iglesia amada, cuando usted venga a este lugar, venga a congregarse, no venga con la mente de que está vacío, venga porque está lleno, porque ese poder ya es una realidad en usted. Venga con esa seguridad, esa confianza de que esa vida ya está en cada uno de los que son de Cristo. Esa vida actúa y se expresa en la medida de nuestro crecimiento para llevar fruto para toda buena obra. Ese poder es para caminar como es digno de un hijo de Dios. Este poder trasciende, actúa y opera continuamente en un creyente, transformándolo de la manera natural a la manera espiritual. Este poder nos lleva a caminar no por lo que sentimos, sino por lo que su palabra dice de mí. Porque, hermanos, muchos cristianos caminan por lo que sienten, por las sensaciones. Se van las emociones y se desinflan como los globos o no sé cómo le llaman acá, pero las gomas, las bombas. Este poder actúa continuamente en un creyente porque lo está transformando 24/7 de lo natural a lo espiritual. Nos lleva a caminar no por lo que sentimos, sino por lo que Dios dice. Porque así lo dice su palabra. No caminamos por lo que vemos físicamente, sino que caminamos por fe. No caminamos por las cosas que se ven, sino que caminamos por las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven. Caminamos por la realidad eterna y no porque el sistema nos enseña. El poder de Dios en nosotros es el que nos lleva a caminar como debe ser. Nuestro hombre interior se renueva cada día en la medida que conocemos el poder de su reino en nosotros, hasta llegar al conocimiento de toda su verdad, al conocimiento completo. Iglesia amada, escúcheme esto. Si atravesamos una dificultad, bueno, lo común que hacemos es llorar. Lloramos, nos lamentamos, maldecimos. Y nos preguntamos muchas veces, derramamos lágrimas por una prueba. Por una pérdida. Pero yo quiero decirle en esta mañana, iglesia amada, podemos tener la seguridad de que Él nos tiene en su mano. Y si Él nos tiene en su mano, podemos caminar firmes. Podemos seguir adelante fortalecidos en el poder de su fuerza. Él ha puesto su tesoro en nuestras vidas. Así lo dice Pablo, 1 Corintios 7. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Él ha puesto su tesoro en nuestras vidas. Y mire lo que dice, para que la excelencia de su poder sea de Él y no de nosotros. Iglesia amada, este es un reino con un poder transformador. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Nuestra tarea para esta semana es desear descubrirlo en la persona de Cristo. Si usted está frío espiritualmente, está alejado, está apagado, distanciados, o tal vez no vio en el pasado un buen modelo, porque, hermano, los modelos marcan, los referentes marcan. O tal vez en la vida algo lo marcó. Yo quiero decirle a usted esta mañana, usted no puede morir así. No debe morir así. Imagínese llevarse esa condición de vida hasta la tumba. Usted no puede continuar y morir así. ¿Por qué, pastor? Porque el poder de Cristo y su reino tiene la capacidad de transformar todo para que usted y yo seamos diferentes.
Seamos distintos. Cualquiera que sea el pasado, hermanos, Dios con su poder nos hace diferentes. Diferentes como esposos, hombres de Dios que manifiestan su poder. Esposas, hijos, hijas que están siendo la expresión de este reino. Evidencias. Tal vez sus padres los marcaron. Tal vez ustedes arrastran cosas del pasado, pero yo quiero decirle en esta mañana, nuestro Padre Celestial nos hace diferente al trasladarnos al reino de su amado Hijo para nacer de nuevo. No se quede lamentándose, no se quede llorando, no se quede recordando las malas experiencias, porque ahora en nosotros actúa su poder y ese poder, iglesia amada, revierte todo pasado y nos trae a la plenitud de su amor. Iglesia, somos usted y yo, somos participantes de un reino vencedor que habita en nosotros. Repito, somos participantes de un reino vencedor que habita en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque el pecado nos volvió especialista en lo superficial. El pecado nos volvió especialista en las experiencias emotivas y no alcanzamos a entender la realidad objetiva. Por estar en Cristo ahora, todo el poder de Dios está actuando en cada uno. Estamos en una batalla que usted no la va a ganar porque hubo un rey que ya la ganó. Cristo ganó todas las batallas para que usted y yo vivan en libertad. Cristo ya se ganó esa batalla. Lo que usted y yo somos es participantes de esa victoria. Somos participantes de su gloria. No porque peleamos en ella, sino porque Jesús ya la ganó para nosotros. Y dice su palabra, Pablo dice en Corintios, que nos ha hecho más que vencedores. Estábamos muertos en vida, pero ahora estamos vivos para Dios. Quiero terminar. ¿Sabía usted que las familias, escuche esto, las comunidades más emocionantes, los grupos más alegres, la gente más fructíferas, son las que han conocido el poder del reino de Cristo? Si usted ve a un cristiano todo desencajado, es posible que el poder de Dios no esté obrando en ellos. Pero si usted ve a un cristiano sonriente, alegre, gozoso, con vida, hermanos, es porque el poder está siendo evidencia en ese creyente. Las personas más alegres, más emocionantes son las que han conocido por el reino de Cristo. Aunque hayan situaciones, aunque hayan crisis, hayan pruebas, dificultades, ahora sabemos que entre nosotros hay un poder que nos está transformando para terminar en victoria. Para estar firmes, caminar firmes, para cada día ser fortalecidos en su poder. Ahora, estamos conscientes de que en la vida enfrentamos dificultades, pero hay dificultades, pero sabemos que entre nosotros hay un poder que actúa maravillosamente. Sabemos que dentro de nosotros hay un poder que está manifestándose. Sabemos que ese poder ya es una realidad en mi vida, que mora en mí, y que ese poder es más glorioso que cualquier crisis, cualquier dificultad y cualquier circunstancia en la vida. Mire, todo en el mundo es temporal. Todo en el mundo se acaba, se seca. ¿Por qué? Porque es natural. Pero el poder de Cristo,
Dice su palabra que nos levanta, nos restaura, nos sana, nos liberta, nos transforma y nos preserva para vivir sujetos a su poder, que lo cambia todo para nuestro bienestar. ¿Qué decide hoy? ¿Cuál es su decisión hoy? ¿Decide quedarse así o decide levantarse para caminar firme en su poder? ¿Cree en lo que Dios ha dicho? ¿Cree lo que dice su palabra? Mire, es más, no ande buscando afuera lo que usted ya tiene adentro. El problema es que usted lo tiene adentro, pero no tiene conocimiento de su verdad. Y cuando usted pasa eso, puede ser manipulado y engañado fácilmente. Póngase de pie. ¿Qué tal si hacemos una oración en esta mañana? Cierre sus ojos, repita conmigo: Señor, te doy gracias. Reconozco que tú gobiernas. Te doy gracias por darnos a Cristo, Rey y Señor, con poder de vida para nosotros. Hoy, Señor, oramos para que cada día sigamos caminando en lo que Él ha dicho en su palabra y en lo que Él le agrada, llevando resultados para buena obra, creciendo en el conocimiento y en el discernimiento de Dios. Te doy gracias, Padre, porque ahora estoy sabiendo lo verdadero y lo falso, para no ser llevado por cualquier corriente de engaño. Señor, te doy gracias porque pusiste dentro de nosotros el poder que nos transforma. Cristo, poder de Dios. Gracias porque este reino está activo en mí. Gracias porque aunque no lo sintamos, si nacimos de nuevo, Señor, tenemos ese poder que está actuando en nosotros. Padre, te damos gracias por ese regalo. Gracias por tu verdad. Gracias por todo lo que me has dado por estar en Cristo. Gracias porque tú me has preservado y has guardado aun cuando te hemos fallado. Pero tu poder nos levanta. Tu poder levanta a tu pueblo. Tu poder levanta a la iglesia. Tu poder nos levanta del dolor. Tu poder nos levanta de la vergüenza. Tu poder nos levanta de la culpa. Gracias porque has estado con nosotros. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque a veces somos ingratos y nos olvidamos de que siendo nada nos hiciste herederos de tu reino. Amado Dios, Espíritu Santo, recuérdanos que en la medida que tú nos transformas, queremos crecer en tu verdad. Que el mundo pueda ver en nosotros tus características y las obras de tu Espíritu. Señor, que nuestras debilidades sean las plataformas de tu poder actuando en nosotros. Señor, que es allí donde parece que nada puede suceder, tu poder nos vuelva un tesoro de tu gracia. Señor, que tu Espíritu, que todo espíritu de insatisfacción en mí, que me lleve a pensar y a creer que algo me falta, sea absorbido por el gozo, por la paz en mi espíritu. Señor, a todos que estamos en Cristo, ayúdanos a entender que lo que tenemos nos basta, es suficiente, que no necesitamos algo más, porque Cristo es nuestra suficiencia.
Señor, solo tu poder y tu presencia en mi vida es lo que basta, es lo que necesito. Oh Dios eterno, oro porque al terminar esta reunión, cada uno de mis hermanos tengan claro que hay un poder en ellos y que eso nos basta para saber y entender, para ser el hombre y la mujer que tú quieres que seamos. Para tu gloria, Señor. Sigue conformándonos a la imagen de tu Hijo. Sigue trabajando en nuestras vidas. Síguete manifestando en pequeñas y grandes cosas con poder en cada una de nuestras vidas. Llévanos a desarrollar la madurez. Llévanos a desarrollar el entendimiento, porque tu palabra dice que tenemos ya la mente de Cristo. Llévanos a desarrollar el entendimiento claro de que nos llamaste para ser canales e instrumentos de bendición para otros. Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre. Muévete con poder en esta mañana, Padre. Oh, te doy gracias por ese maravilloso regalo. Gracias por tu verdad. Gracias porque esa verdad, Señor, está manifestándose en el corazón y en el territorio de esos corazones de cada uno de los creyentes. Gracias porque no necesitamos nada de afuera, porque ya todo tu reino, todo tu reinado, toda tu operación, toda manifestación tuya de ese reino ya es una realidad en nosotros. Te doy gracias, Padre. Oh Cristo de la gloria. Quiero terminar, hermanos. Si usted no ha tenido la experiencia transformadora del nuevo nacimiento, permítame hacer una oración por usted. Si usted no ha tenido esa experiencia, levante su mano. La iglesia orando más. La iglesia orando. Padre, por el poder de tu gracia, por el poder de tu misericordia, Señor, aquí hay vidas que han levantado sus manos porque necesitan experimentar, necesitan conocer, necesitan renunciar a esa vida natural para comenzar a vivir una vida sobrenatural, divina. Oro para que tu Espíritu Santo les revele a Cristo. Oro para que esa experiencia transformadora, regeneradora, toque sus vidas y sus corazones. Muévete, Padre. Quizás han escuchado de ti, saben de ti, pero no conocen de ti. Padre, oro para que tu Espíritu Santo les revele a Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, trabaja en esos corazones. Tu palabra ha sido impartida y bendecida en sus corazones. Padre, muévete y manifiéstate y llévalos a la experiencia del nuevo nacimiento para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.